Madrid. En una página, en una web islamista, hace bien poco se amenazaba a Zapatero con otro 11M, decían, en función de la intervención en Libia. 7 años después de aquellos hechos tremendos, toda vez que la sentencia de la audiencia refrendada por el Supremo no explica cuál fue la motivación de la masacre, hay que preguntarse, yo le hago la pregunta a usted como presidente que era y como seguro que le habrá dedicado mucho tiempo a pensar en esto, ¿por qué se produjo el 11M? ¿Como respuesta a la intervención de España en Irak y en Afganistán o porque había un proyecto de incidir en el proceso democrático y cambiar el gobierno? La verdad es que yo comparecí 11 horas o 11 horas y media en el Congreso de los Diputados y todo lo que dije ayer lo mantengo. No tengo nada que rectificar, ni tengo en este momento tampoco nada que añadir, ¿no? Y puedo mantenerlo aquello. No todo el mundo puede decir lo mismo, pero yo sí puedo decir... Aquella expresión de las montañas lejanas, los desiertos remotos... Yo creo que los terroristas siempre tienen un objetivo. Y los objetivos pueden variar, pero siempre tienen un objetivo. Y yo creo que el objetivo de aquellos terroristas es provocar una situación, es crear una situación que provocase un cambio de gobierno. Claro, usted también dijo, si las elecciones en vez de ser el 14 hubieran sido el 28, no habría existido un 11M, sino un 25M. Y lo sigo pensando. ¿Y tiene usted alguna clave para entender lo que sucedió? Bueno, digamos que las claves que yo tengo están puestas en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Y de vez en cuando, pues a lo mejor, si uno se repasa aquella declaración, pues puede encontrar cosas que sean interesantes. Mañana nuestro periódico El Mundo publica una noticia a la que le damos una gran importancia, y es que la AVT, la Asociación Mayoritaria de las Víctimas, se ha sumado a la querella contra un mando policial de los que tuvieron un papel significado en aquel momento. Al margen de los detalles concretos de ese procedimiento, ¿no le parece a usted que la prioridad en una sociedad como la nuestra debería ser atender las demandas de búsqueda de la verdad, de profundización en la justicia, cuando ya es la mayoría, la gran mayoría de las víctimas quienes las plantean? Me parece que las víctimas hacen lo que tienen que hacer. Siempre he manifestado mi cercanía a ellas, incluso sin tener que utilizar mi condición de víctima del terrorismo, pero me parece que la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas del terrorismo y la búsqueda de la verdad por parte del Estado de Derecho es muy importante. Y ojalá la encuentren pronto. ¿Por qué cree usted Todo el mundo que hay debería tanta colaborar en resistencia? ello. Que el 11M es una especie de gran tema tabú en el PSOE, en el PP. Nadie quiere hablar del 11M. Pues no sé, pregúnteme cosas que pueda contestar por mí mismo. Yo puedo contestar por mí mismo que deseo que todo lo que se tenga que saber se sepan. ¿Quién hubiera ganado las elecciones de 2004 si no hubiera existido, si no se hubiera producido el 11M? Tenemos 2 puntos de referencia en esa cuestión. El primero es la encuesta que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en junio del año 2004, es decir, ya pasado las elecciones, que decía que hubiese ganado el PP por mayoría absoluta. La segunda es el voto por correo que se produjo antes de producirse los atentados, que daba la victoria al PP por mayoría absoluta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hubiese ganado el PP las elecciones. Era lo que parecía que era lo que iba a ocurrir, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, nos quedan 3 minutos, sobre el futuro probable. ¿Va a ser Rajoy, usted lo conoce como nadie, va a ser Rajoy un buen presidente del gobierno si llega a la Moncloa? Sí, yo estoy convencido que sí, y espero que sí. Primero deseo que llegue, yo desde luego me voy a apoyar para que llegue con toda la decisión que pueda y que tenga, y estoy convencido que tiene todas las capacidades para ser un buen presidente del gobierno. A veces lo comparan con usted y dicen que es indeciso, que es poco resolutivo. Usted ha trabajado 8 años con él. ¿Ese cliché responde a la verdad? No, sinceramente yo creo que tiene una gran experiencia, una muy buena capacidad de resolución. Lo que pasa es que tiene su personalidad, su estilo, su modo de ver las cosas, su modo de actuar.
su origen gallego y su ejercicio de gallego, y por lo tanto pues tiene su modo de... Pero él es una persona con experiencia, con capacidad y con, sin duda, con una capacidad de resolución. Y yo espero y deseo que lo demuestre cuanto antes. Le voy a hacer ahora esa mezcla de pregunta y de proposición inconveniente que anuncié al comienzo. ¿Qué se le habrá ocurrido a usted? Vamos a ver, si Rajoy le ofreciera a usted ser el ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno de España, si se lo pidiera, ¿usted aceptaría? Si Rajoy me pide... Bueno, primero se le tendría que pensar, segundo me lo tendría que decir, y tercero, yo cuando veo a los ministros de Asuntos Exteriores... Pero hay algunos que han sido primeros ministros, Alain Juppé, Carl Bildt, Andreotti... Sí, pero yo... ¿Servicio a España, señor Aznar? O sea, a España se le puede servir de muchas maneras, pero yo veo a los ministros de Asuntos Exteriores dando vueltas por el mundo, viajando sin parar por el mundo, y muchas veces, pienso, estos no se sabe muy bien lo que hacen o no hacen, ¿no? Además de viajar, está todo el día montando en aviones, todo el día yendo de reuniones. Entonces, la verdad es que no creo que sea una buena idea. O sea que no va a volver usted a la política, usted tiene 58 años, da por terminada su... Recién cumplidos. Sí, y no como otros, ¿no? Bueno, tendrá usted que contestarme, ya veo, en una futura entrevista. Espero que sea con los detalles de sus memorias encima de la mesa y que pueda desgranar algunos recuerdos más de lo que lo ha hecho hoy. Con mucho gusto, Lara. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro J. Muchísimas gracias, don José María Aznar. Volvemos en unos momentos con la tertulia.